Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga del autoconocimiento, Life con Pola. Hoy tengo un capítulo que había estado esperando hace mucho tiempo. Es una mujer extraordinaria con una energía maravillosa y vamos a ir por ella. Vamos a ir por Esther, la energía. ¡Ah, hola! Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy Bienvenida. bien, muy contenta de estar aquí en directo. Gracias, estaba pidiendo ahí a todos los tecnólogos espirituales que nos ayudaran, Hemos porque a entrado ver, a la primera, ¿eh? Porque es verdad que a sí, veces para entrar no veas tú, cuesta un cuesta, poquito. cuesta. Mira, te voy a presentar un Ujú. código cetáceo que tú me vas a entender bien. Míralo, se ven ahí, es justamente para que la tecnología nos colabore y no haya interferencia, sobre todo cuando uno habla de temas espirituales y eleva un poco la frecuencia de la vibración. Entonces, Sí. este código fue canalizado por una gran maestra que en el fondo ahí nos ayuda a conectar. ¿Ves? Ahí están las colitas de los delfines atrás, a conectar con esta energía para que podamos ocupar la tecnología sin ningún problema y podamos hablar de estos temas. Ahora, igual, todo puede No pasar sabemos, no y sabemos. no sabemos, pero igual nos colaboramos y nos ayudamos. Esther, un millón de gracias por estar hoy aquí con nosotros en la saga del autoconocimiento. Es un espacio donde trato de llegar a un montón de personas que están en este despertar y que pueden ocupar un montón de vehículos para conocerse, para Mm. desde ingenieros, desde gente más metafísica, de todo. Quiero llegar a todo mundo. Y por eso es un recorrido de distintos capítulos donde vamos hablando de distintos temas para que resuene en el corazón de quien sea. Y hoy, obviamente, tú resonaste en mi corazón hace un par de meses atrás. De verdad, eres una mujer con una energía maravillosa, con una pasión que toca muchas almas, muchos corazones, y ya llevas más de 20 años tocando corazones y almas y mucho más. Pero como periodista, como chamana, como medium, es decir, de verdad tienes una trayectoria que de verdad emociona y encanta y desde ahí quise llegar a este concepto que lo escuché en ti y te lo tomé prestado y cada vez que en el fondo estoy conectando también con mis pacientes, les digo, conectemos con esta voz sagrada. En ti lo Mm. escuché por primera vez juntos, es decir, siempre había Sí. escuchado estos conceptos, pero me gustó cómo me lo presentaste y obviamente de esta fusión de expresar. Obviamente tú estás en dos líneas que ayudas a muchas personas a mejorar su oratoria, a poder expresarse frente al público y todo, pero hoy, a lo mejor más adelante también te voy a querer que hablemos un Mm. poco de eso, Como pero hoy quieras. quiero que nos ayudes un poco a llegar a esa sutileza de conectar con esa voz interna, con esa esencia que habita en cada uno de nosotros para comenzar a conocernos y comenzar a escuchar esa vocecita, esa intuición, esa espiritualidad, eso invisible que habita en nosotros, que muchas veces lo sentimos pero no tenemos idea qué es eso. Entonces, muy bienvenida a este programa. Gracias, gracias nuevamente por estar acá y cuéntanos un poquito quién es Esther, antes de Uh. meternos un poco. ¿Quién es Esther? Que me encanta que la Pues gente Esther, conozca a las personas. Esther, la que está ahora mismo materializada en la Tierra, pues Ajá. tiene cualidades, tiene defectos, tiene luces y tiene sombras. Mi profesión, como bien has dicho, durante 20 años he estado trabajando como periodista y llevo ya 10 años totalmente embarcada en ayudar a personas a hablar en público y también a conectar con el mundo espiritual y a acompañamiento a mujeres y a hombres, pero muy particularmente me vienen más mujeres. Yo creo que Esther, como materia, es una persona apasionada, es una persona determinada, es una persona muy transparente, es una persona que a veces en la claridad que tiene a la hora de comunicarse con los demás puede resultar un poco dura, porque soy de esas personas que ven de más, ¿no? Y cuando digo que ven de más es que ven el juego de luces y sombras, y las luces son maravillosas,
Y las sombras, pues como cualquier ser humano, yo también tengo mis propias heridas, mis propias circunstancias y cuando me impactan y yo no me siento limpia, pues a lo mejor comunico de una forma que puede llegar a herir a las personas. ¿Y por qué me pongo como ejemplo? Teniendo el conocimiento que tengo de comunicación, tenemos que ser muy conscientes que para poder conectar y comunicarnos con las otras personas, hay algo que nos está tocando a nosotros y como no prestemos atención a eso, vamos a comunicarnos con una verdad muy pura, si quieres, pero hiriendo a la otra persona porque no estamos mirando un elemento fundamental. Y es si esa persona está preparada para escuchar lo que le estoy contando. Mm. Entonces, fíjate que yo soy experta en esto, pero todavía dentro de las sombras que tengo, a veces me sigue costando en mi vida personal callarme, decir, cállate, no se lo digas, no lo sueltes. Y ese es un trabajito que cada uno tiene el suyo, yo sigo practicando. ¿Por qué? Porque no me pasa solamente a mí. Todos y todas tenemos unas habilidades increíbles para percibir la energía de los demás. No solo eso, también en forma de microgestos. Nuestro cerebro está recibiendo mucha más información de la que imaginamos y nuestra energía está recibiendo el impacto de mucha más energía de la que creemos. Entonces aparece toda esa información. Cuando tienes cierta destreza a la hora de comunicar, si no cuidas el cuándo es el momento de decirlo, decirle esto a otra persona o desde qué emoción se lo estoy diciendo, al final esa voz sagrada no está bien canalizada. Mira, me quedo hasta fónica y todo. Vamos a tomar agüita, aquí tengo. Un saludo Sí, a ver si llega esa agüita sagrada a tu sí, garganta. Y dime una cosa que me estás haciendo como conectar, porque tú eres canalizadora y también medium. ¿Cómo logras transitar con eso? Porque una vez que, tengo entendido yo, y aquí corrígeme, porque eres más sí. experta que yo, una vez que tú activas esta habilidad, que todo ser humano la puede tener, pero una vez que la activas, es como que me da la sensación, yo lo voy a tomar un poquito con humor, perdón, como una vocecita que te está hablando 24/7 cada vez que ves a alguien o conectas. ¿Cómo laboras? Porque estás diciendo justamente, quédate callada, no se lo digas. Ya tiene Sí, uno una propia voz, pero más encima tú estás a en ver. ese canal continuo y constante. ¿Cómo lo haces, Ter? En mi caso, hablo en mi caso porque sé que hay personas que no les sucede esto. En mi caso, la mediunidad al principio podía conectar con el mundo espiritual en momentos muy específicos, cuando tenía un estado extático, cuando estaba en una meditación muy profunda y cuando aparecían los espíritus en momentos en los que yo no estaba de esta manera, en el pasado los rechazaba porque me daba mucho miedo. Entonces, yo les pedí que no volvieran, me lo respetaron y solamente empezaron a aparecer en esos contextos. Cuando yo fui trabajando mis propios medios internos, ya aprendí a conectar con ellos de otra manera. Abro el campo y puedo conectar con los espíritus. La razón por la que no intervienen, casi siempre, no siempre, por la que no intervienen con mucha frecuencia, es porque yo he puesto unos límites. Pero es verdad que cuando te encuentras con un estado más denso, puedes sentir molestias, por ejemplo, por la noche, si estás un poquito más densa, más estresada, no tienes de ese poder personal que te ayuda a contener tu energía y a poner límites a lo que hay fuera, te pueden empezar a tocar la cara, empiezan a hacer ruiditos, entonces es verdad que eso puede ser un poquito incómodo, pero también vuelvo a lo de siempre. ¿Cómo estoy yo? Si yo estoy en mi poder, eso no va a pasar porque voy a ser como un poco la que decide quién entra y quién no entra. Bien, o sea, en ese caso, en este momento, quitando esas situaciones específicas, no siento que me molesten. Hay momentos en los que a lo mejor me sorprende, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba paseando por una calle, entonces me tiraron como del cuero cabelludo hacia atrás, ¿no? Y es como, ¿qué queréis? No llegué a entender muy bien qué es lo que querían, pero en otra ocasión me hicieron lo mismo y lo que querían es que trasladara un mensaje específico. A veces te mandan señales o son unas señales como muy descaradas, pero no sabes lo que quieren. Otras veces sí. Entonces a veces estoy yo, pues eso, de ocio, haciendo mis cosas y si me hacen eso, pues no voy a parar de hacer mis cosas para atenderles, ¿no? Porque si no sería una vida muy incómoda, como creo que estabas intentando preguntarme, porque puede ser Ujú. muy incómodo. La canalización, en cambio, es algo que yo decido hacer en un contexto determinado, en un ritual determinado, que son los rituales que hago o en viajes chamánicos, o cuando estoy, por ejemplo, también en un baño con sal, que recomiendo mucho los baños con sal gorda, en ese momento parece que el agua hace una conexión especial con el mundo espiritual, ¿no? Escuchando tambores, el tambor chamánico, cuando yo estoy tocando el tambor, Mm. pues es verdad que ahí me resulta muy sencillo canalizar, es decir, yo no digo, venga, voy a canalizar ahora, podría hacerlo, pero precisamente
por mi forma de ser, quieras o no, al final yo soy una persona que durante muchos años he estado muy vinculada al mundo del periodismo. Y aunque la gente puede tener su opinión sobre periodismo, yo estoy muy acostumbrada a contrastar información, a pedir datos, a centrarme en los hechos. Entonces, para mí es súper importante cuando yo estoy canalizando, asegurarme de que estoy en el estado adecuado para que la información llegue. Y si encima tengo un cliente o una clienta o un paciente, bueno, pacientes no, porque eso sería más en terapia, ¿no? Pero bueno, un alumno o una alumna, me parece tan importante que tú estés en ese estado adecuado para darle la información, porque claro, son personas que están sufriendo, que han perdido a familiares, que lo están pasando fatal. Entonces, para mí el respeto y la responsabilidad con ellos es estar en la mejor condición posible. Con lo cual, a mí no me sucede eso, quitando algunas excepciones que te he Ujú. contado y algunas otras más, de que siento que me asalta el mundo espiritual. Porque además ten en cuenta una cosa, que para que yo lleve rituales y para que yo haga el trabajo que hago de fusionarme con espíritus de alta vibración, que es muy típica de las practicantes de chamanismo, necesitas tener un poder personal interno potente. Porque si tú estás liderando un grupo, abres el espacio sagrado, enciendes la vela, invocas al mundo espiritual, la gente viene con sus densidades, la gente viene con sus cargas y tú estás liderando el círculo y no sabes sostener todo lo que viene. No puedes hacerte cargo de ese círculo, sostenerlo, protegerlo, sellarlo. Con lo cual, de ahí la importancia por encima de todo para quien lidere, para quien practique. De lo primero es este recipiente, hacernos cargo de esta energía, para que podamos comunicarnos con el mundo espiritual y para poder comunicarnos también con otros humanos. Wow. Has mencionado varias oportunidades esto del poder personal. ¿Cómo llegas a conectar con tu poder personal? ¿Cómo lo has Vale, sí. trabajado? Porque en el fondo siento que por ahí también va esta como voz sagrada en tu interior que te va colaborando a conectar con eso. Vamos a, siendo objetiva, es verdad que yo Ujú, siempre he tenido mucho power desde pequeñita. Quizá por lo que he vivido en casa, el arqueotipo de la guerrera lo he ujú, asumido muy rápido, porque en casa había situaciones muy delicadas, ¿no? De gritos. Mi padre en su momento era alcohólico, lo dejó afortunadamente hace unos años. Había cierta violencia. Entonces yo, digamos que adopté el arqueotipo de la guerrera, la coraza de la guerrera para poder asumir todo esto. Esa coraza sí que te puede dar mucha fuerza, ¿de acuerdo? Y puede ser una persona muy determinada en tu vida, pero la guerrera necesita conectarse con la vulnerabilidad. Con lo cual, para conectarte con tu poder, necesitas reconocer primero tu vulnerabilidad. Y cuando empiezas a reconocer esa vulnerabilidad, la vas transitando, la vas sanando, la vas llorando y aprender a no quedarte enganchado o enganchada ahí, que es una de las situaciones que sucede. Hay personas que entran en una emoción, entran muy bien, pero luego se quedan enganchadas a la emoción. ¿Pero por qué? Porque están alimentando la emoción con el pensamiento. No es ujú, lo mismo sentir un dolor que estar con el pensamiento diciendo qué horror, fíjate lo que me ha pasado. Entonces ahí estás dramatizando la emoción y estás alargando ese dolor y restándote poder. Con lo cual, fíjate qué curioso, ¿no? Te estoy hablando de poder desde la vulnerabilidad. Y yo ujú. tengo en mis redes sociales un vídeo antiguo en el que hablo de los guerreros vulnerables. Wow, qué Conéctate con tu poder, pero también si no te conectas con tu vulnerabilidad, ese guerrero guerrera no va a ser un guerrero guerrera auténtico, va a ser una persona que se está protegiendo del mundo. Entonces ese sería uno de los primeros pasos. En chamanismo decimos que el alma se pone fuerte. ¿Por ujú, qué? Porque a la medida que tú conectas y te fusionas con espíritus de alta vibración, con tus aliados espirituales, con tu animal de poder, claro, es en esa fusión te impregnas de su energía. Y a medida que lo vas haciendo más y más y más, hay una parte de ti que se va fortaleciendo, pero no fortaleciendo desde el ego, desde mira que soy más que tú, sino desde el alma. El empoderamiento personal está también muy relacionado con las voces que nos contamos, lo que nos decimos, las suposiciones, los pensamientos catastróficos, los etiquetados. Eso desempodera una barbaridad. Y fíjate, es muy interesante esto porque las personas no somos solamente este cuerpo, es como si tuviéramos una especie de bola que nos rodea. ujú. Esa bola está llena de planos, de cuerpos que tienen que ver con nuestros pensamientos, la calidad de nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Y todo eso lo llevamos. Por eso, cuando entramos en un sitio y estamos con la emoción de enfado, aunque esté oculta, es muy probable que a la primera de cambio tengas una bronca con alguien de ese sitio porque hay una especie de transmisión energética.
transmisión emocional. Entonces tenemos que hacernos responsables de esa bola. Por mucho que disimulemos que estamos tristes o que no estamos tristes, por mucho que disimulemos que no estamos enfadados, cuando estamos enfadados, esa energía es la que contacta con otros humanos. Y esa energía implica limpiar pensamientos, transitar emociones, abrazar nuestro dolor y sobre todo ser muy compasivos y compasivas. Y eso te va a dar mucho más poder personal que otras tantas estrategias en las que te sientes el dios o la diosa del universo. Yo creo que al humano lo que más le desempodera es la crueldad con la que se habla y la inconsciencia de esa crueldad con la que se habla, porque eso repercute en la química y en las emociones y por supuesto deja un rastro energético. Con lo cual empecemos por ser compasivos con nosotros y con nosotras. Yo, por ejemplo, que he tenido recaídas con la nicotina, con el tabaco, me peleo y vuelvo y estoy 2 años sin fumar y luego vuelvo. En fin, me di cuenta de que toda la culpa de vuelto a fumar, fíjate, qué horror, te baja la vibración y además te afecta la voz. En ningún caso me estaba ayudando a dejar de fumar. Cuando tú te estás culpando constantemente por algo, estás restando la motivación. Cuando te culpas porque no puedes soltar esa relación de pareja. Cuando te culpas porque no haces deporte. Cuando te machacas porque estás comiendo chocolate o dulces o lo que quieras. Eso es lo menos motivador del mundo. Eso te baja tu poder personal. ¿Qué tal si aceptamos que por el momento, en la situación en la que me encuentro ahora, esto es lo que puedo hacer, pero tengo en el horizonte que algo va a cambiar? Eso ya me enfoco en un objetivo que está ahí, pero no me castigo por estar donde estoy. Y si el ser humano empieza a abrazar lo que sucede sin tanto juicio, el poder personal va a ser muchísimo más grande. Es que es maravilloso lo que estás diciendo y súper con una bella sintonía, porque justamente yo ayer tuve un- más de un episodio que me conectó con la emoción de la frustración. Pola antigua hubiese, ¡pah! Pero así, pero ¿cómo? Si te vienes trabajando, llevas no sé cuántos años en esto, en la inteligencia emocional y me hubiese, pero puesto ahí con el harakiri más o menos y todo impresionante. Y no fue de acá, no fue desde tengo que amarme, tengo que, porque debo reconocer que venía antes como la autocompasión y estaba muy desde la mente. No, fue como literalmente, ya, y fue como en segundos. Yo me dije, está bien, puedes, Pola, frustrarte, no es Sí, malo, puedes hacerlo. Respiré, me detuve, respiré, me abracé, pero elijo soltarlo. Hice eso, nada más que eso, como que me detuve, me lo acepté, me abracé, pero elegí soltar y no habrá pasado maravilloso. más de un minuto. Es que el tiempo fue muy veloz, Mm, donde yo comencé como hasta sorprenderme de cómo físicamente mi cuerpo se comenzó a soltar, la emoción desapareció, comenzó a aparecer otras emociones como hasta de risa. Me comencé como a sentir alegre, como que se me hubiese sacado una mochila de encima. Estoy tratando de poder expresar en palabras sí, sí, todo lo que sí. sentía ayer, porque fue mucho más de lo que te estoy diciendo, pero fue como algo así y dije, wow, que 2 minutos, 3 minutos de haber estado en esa sensación casi como del enojo en esta película de los monitos, de intensa, sigamos con el fuego y pasé a 2 minutos después a sonrisa, alegría y simplemente fue lo que tú estás diciendo. No me peleé con esa emoción. Me dije, sí puedes tenerla. Es que yo Mm, creo que ahí fue la clave. Nunca me había dicho, a pesar de mm, que soy psicóloga, trabajo con las emociones y todo, trabajo más con el otro, pero conmigo misma cuesta, como decías tú también, esa sombra. claro. Y fue maravilloso, por eso me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo. Y por eso trato también de que la gente experiencia y después le meta ya cabeza, viva la experiencia y vea qué es lo que le va sucediendo y ahí
vaya generando su propio discurso, su propia narrativa, su propia sensación sentida. Y por eso me trajiste de nuevo el día de ayer este pensamiento con lo que tú acabas de decir, y que es maravilloso cuando uno no se pelea y es pura verdad como esa voz de castigo, de culpa, nos ha acompañado por generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, me Mm, hace mucho sentido también esta bola que tú estás mencionando, de total. como multidimensional que somos y que obviamente hay que ir como teniendo mayor conciencia de que existe a pesar de ser invisible. Siento que, porque a veces te he escuchado Mm. decir eso de lo invisible, ¿será un poco en estas dimensiones y en esta bola? O por dónde va? O te refieres a lo invisible, ¿a qué o sea, pon un poco más de contexto porque utilizo ese término en muchas ocasiones, incluso en la máscara de hacerte el invisible, desaparecer o conectar con lo invisible. Conectar con lo invisible, conectar con Sí, estas sutilezas sí, que te acompañan desde sí. lo que sucede en el momento, pero también de esta bioquímica, de esta memoria celular, de esta Ah, historia familiar, de esta, o de esto que está sucediendo dimensionalmente en lo astral, en lo cuántico, porque es como varias capas de todo que de repente sí. uno no se da ni cuenta y está siendo impulsado, como también esto de que tú hablabas de esta energía cuando uno entra, si tiene una emoción, o de repente a mí me ha pasado que yo entro en lugares y siento cosas y no sé de Sí, dónde provienen, ni qué es, porque veo todo normal. es que esta realidad, la verdad es que esta realidad tenemos mucho mérito por estar aquí, porque aparte de nuestras propias emociones, estamos impactados constantemente por emociones de otros humanos, pero también por el campo energético de espíritus, de energías de otras vidas, de lealtades inconscientes a nuestro linaje. Es decir, es una especie de cóctel tan grande que si intentas entenderlo todo, a veces te puedes perder ahí. Y la forma de encararlo muchas veces es darte esa contención. Estamos muy traumatizados los seres humanos. Lo cierto es que no he conocido todavía a una persona que no tenga un trauma relacionado con su infancia o con su adolescencia. Y eso nos ha permitido también el poder explorar el crecimiento personal y la evolución, porque si fuéramos happy flower, todo maravilloso, pues no habría posibilidad de evolucionar. Pero lo cierto es que cuando no aprendemos a contenernos, ¿y qué es contenernos? El darnos esa especie de acompañamiento. Si no sabes contenerte, vamos a buscar constantemente que alguien de fuera haga ese trabajo por nosotros. Y si bien tenemos todo el derecho de tener parejas y tener gente a nuestro alrededor que nos apoye y que nos dé cariño, hay momentos en los que esas personas pueden no estar. Y cuando tú te sientes absolutamente abandonado, abandonada en un momento de desamparo, el dolor es tremendo. Entonces es importante, casi como asignatura básica, que los humanos aprendemos a contenernos. ¿Y cómo nos contenemos? Pues con el contacto. Cuando sientas ansiedad con la comida, cuando sientas que estás triste, ¿por qué no te masajeas? Por si tienes una maquinita de masaje, pues una maquinita de masaje. ¿Por qué no te pones crema? ¿Por qué no te metes en el agua, agua calentita? O te vas al mar y te bañas. ¿Por qué no te dejas pasear por la naturaleza? Digo, dejarte pasear es como perderte por la naturaleza, aunque sea en un parque, en un bosque, ¿no? Y miras los árboles, porque ellos también te van a contener y te van a depurar descalza caminando por la tierra. El aprender a contenerse es muy importante, incluso el detalle de dormir y a lo mejor ponerte un almohadón a un lado y un cojín a otro, sentir que algo te contiene, darte calor, eso calma mucho el sistema nervioso, porque le estás diciendo a tu ser humano, a tu mancito, estoy contigo, pase lo que pase, estoy contigo, no te voy a juzgar, no te voy a decir que hagas otra cosa, estoy contigo. Y efectivamente, claro, a veces decimos, ¿pero qué me pasa? Y a lo mejor es un movimiento astrológico, a lo mejor es un espíritu que justo ahí está pasando, a lo mejor sí tienes algún tipo de emoción pegada. A mí por eso me gusta mucho la práctica del chamanismo. El término chamán viene de shaman, que es una lengua, bueno, de la lengua de los Tungus, unos pueblos de Siberia, ¿no? Y se consideraba al shaman, al chamán, como el que veía a través de la oscuridad. Y luego ese término lo adoptaron más adelante, pues por ejemplo, Europa, porque fueron los misioneros y los viajeros y los etnógrafos a estas comunidades indígenas y ya adoptaron el término de chamanismo. Pero en realidad estamos hablando de una práctica ancestral. El chamanismo es la práctica ancestral más antigua que existe.
Y es verdad que hablamos, por ejemplo, de registros acásicos, hablamos de druidas, ¿no? Ujú. De los celtas o de los, de las pitonisas o los oráculos griegos, ¿no? Es decir, hay como muchas figuras, brujas, sanadores, hechiceros, pero para mí la práctica del chamanismo es la práctica más segura. Primero porque es la más antigua. El chamanismo es la más antigua, comenzó en los albores de la humanidad. Algunos estudios hablan del Paleolítico superior, o sea que en Wow. ese momento se practicaban rituales de chamanismo. Segundo, porque casualmente hay prácticas muy similares entre lugares muy distanciados, prácticas chamánicas. Hablamos de que se practicaban ritos muy similares en África, en América, en la que, bueno, ahora es Europa, en Siberia. Qué casualidad. Mm. Y luego, además, es muy importante que tú te desplazas a los mundos espirituales. Eso es una gran diferencia respecto, por ejemplo, a las brujas, los druidas, sacerdotes celtas, las sacerdotisas. Tú te desplazas a los mundos espirituales siguiendo una metodología y una estructura clara que han realizado otros tantos pueblos del mundo. Es decir, es un conocimiento universal, ancestral, antiguo y con una metodología sencilla y clara, por la que el practicante de chamanismo, el chamán o la chamana, se desplaza a los mundos espirituales, a los hogares de los animales de poder, a los hogares de los guías en forma humana, a los hogares de los espíritus de la naturaleza. Te vas a su casa. Y para mí es una manera muy segura de moverse por el mundo espiritual. Cuando yo aprendí mediunidad más avanzada en Londres, me acuerdo que practicábamos el sitting on the power, que básicamente es abrir tu antena, ¿no? Para percibir a los espíritus. Y estábamos en un sitio muy trabajado, en un sitio donde quienes nos llevaban, quienes nos guiaban eran unas grandes profesionales. Los británicos para esto son grandes profesionales, ¿no? Tienen sus iglesias y es maravilloso verles en acción. Pero claro, tú te vas a otro sitio, tú abres esa antena y ¿qué te puedes encontrar? Que te puedes encontrar. Entonces es importante que cuando practiques cualquier tipo de práctica, valga la redundancia, para conectar con el mundo espiritual, te asegures de que estás en un lugar de alta vibración o te asegures de que esa práctica es segura o te asegures de haber subido tu propia vibración, porque si no abres el campo a lo que sea. Y yo de verdad no soy de las que alimenta el miedo, ¿eh? Porque creo que el miedo es lo que más nos debilita. Si tú empiezas a alimentar el miedo de las personas, vas a hacerles altamente manipulables. Y en el mundo espiritual no soy partidaria de alimentar el miedo, Mm, mm. pero sí ser responsables de que una vez que tú te abres para conectar con el mundo espiritual, si lo haces de cualquier manera, pues te pueden tomar el pelo, puedes hablar con un espíritu que se hace pasar por tu guía, o puedes escuchar una voz que piensas que es la de tu guía y no es tu guía. ¿Y Es así. cómo sabes que estás subiendo tu vibración? ¿Cómo logras entender y que en el fondo no te vayas a confundir con lo que tú nos estás mencionando en este minuto? Hay una cosita muy importante que es lo que yo enseño en mis cursos, ¿no? Es primero tenemos que identificar a nuestros guías. Para identificar a nuestros guías se realizan viajes chamánicos, lo hacemos a través de meditaciones, hipnosis, depende un poco de cada persona. Pero una vez que les identificas, luego está la siguiente parte, que es vamos a conocerles, vamos a sentirles, vamos a familiarizarnos con qué le pasa a mi sistema, a mi cuerpo cuando aparece, de qué manera me habla, cómo se muestra. Y llega un momento en el que tú aprendes a reconocer a ese guía. Mm, Igualmente, yo tengo también otra estrategia, que es a través del animal de poder, que todos tenemos un animal de poder, un aliado espiritual. Yo siempre les digo a mis alumnos, mira a tu animal o siente a tu animal a ver cómo se encuentra en este momento mientras estás hablando con ese supuesto guía. Si el animal está tranquilo, todo bien. Si el animal no está tranquilo, te vas allá, te vas. Es que ni preguntes, no cotillees. No, no, vete de ahí, fuera. Bien. Y sobre todo que un guía espiritual jamás te va a hacer sentir mal. Te va a decir lo que tienes que hacer con imposición. La sensación posterior siempre es muy positiva y cuando estás con ellos te sientes bien. Otra cosa es que tú te asustes porque de repente a lo mejor veas a tu aliado espiritual de cerca, ¿no? Y digas, uy, por favor, si es que mi guía espiritual tiene una forma un poquito extraña porque pensaba que era humanoide y no tiene forma humana.
Uy, mi animal de poder, estoy viendo el ojo de cerca y me está imponiendo. Eso es distinto. Hay un sobresalto ante la sorpresa. Pero cuando tú hablas con ellos y comunicas con ellos, no van a alimentar el miedo, no van a alimentar el mal rollo. Y también hay otro elemento muy importante, que es la verificación. O sea, vamos a pedirles evidencias, no todo el rato, porque al final, si no, el trabajito es tuyo, el de confiar, pero ¿por qué no le dices, oye, ¿te importa dejarme a lo mejor una, no sé, una flor amarilla, que la vea próximamente? Yo he tenido experiencias increíbles de pedirles que me dejaran una estrella y el M40, aquí en Madrid, ver una pedazo, o sea, un cartel, un andamio de madera con una estrella gigante que no he vuelto a ver nunca más en mi vida. Me quedé tan flaseada, primero, porque la publicidad ahí, no ves publicidad. Por lo menos yo tengo el recuerdo de ver mucha publicidad. Y ese andamio con esa estrella gigante, y yo miré y dije, wow. Luego volví por el mismo sitio y había desaparecido. Es decir, ellos claro que pueden dejarte grandes pistas. Lo que pasa que a veces tu trabajo es confiar en tus canales, pero se diferencia, para poder diferenciar en definitiva, estás hablando con un ser denso, un ser de alta vibración, para que no te engañen, para que sepas que estás en contacto con tu mundo espiritual, con tu guía espiritual. Lo primero, la sensación es placentera, es relajada. Tienes que aprender a identificarlo primero, a relacionarte con él para poder diferenciar si realmente es él otra persona, otro espíritu, tu cabeza. Y luego tienes a tu animal de poder que te va a avisar. Y se alimenta el miedo y la exigencia no es. Esto de tienes que hacer esto y lo otro, no, ellos recomiendan, ellos respetan muchísimo el libre albedrío. Yo cuando escucho a veces canalizaciones, me quedo un poquito sorprendida porque cuando tú estás canalizando, el objetivo es compartir un conocimiento que ayude a la humanidad. Y hay ciertas canalizaciones que no aportan ayuda, sino que alimentan el miedo. Entonces, de la misma forma que yo a veces recibo información de personas que puede ser muy fuerte de escuchar, yo he llegado a sentir la muerte en alguna persona. El aviso de muerte, mejor dicho. El aviso es claro, si sigue así, se va. ¿Tú crees que se lo he dicho a esa persona? No. ¿Qué voy a aportar yo? Mm, Tenemos que tener mucha responsabilidad a la hora de dar información a las personas. Por eso soy muy cauta con el tema del miedo y vengo de estar 20 años de forma inconsciente alimentando el miedo, porque yo he estado 20 años en medios de comunicación y la mayor parte de las noticias, aunque yo hacía muchas cosas muy bonitas, ¿no? Pero daba muchas noticias que están relacionadas con el drama y el dolor. Pero porque desde esa época de mi vida yo pensaba que estaba denunciando algo que iba a ser cambiado y mi vocación era realmente aportar conocimiento al mundo y contar aquello que nos estaba contando. Luego la realidad te demuestra como periodista otra cosa, pero mi intención era esa. Cuando me di cuenta que al final era más espectáculo, era cíclico, yo me acuerdo que iba a poblados chabolistas de España a cubrir noticias cuando nadie entraba de esos poblados chabolistas. Y la gente te amenazaba con cuchillos, con jeringuillas, pero tú ibas ahí con la vocación de querer denunciar lo que estaba pasando y mostrárselo al público. Cuando ya te das cuenta que te lanzan al poblado chabolista, que ya han denunciado 50 veces lo que está pasando y que lo hacen porque da audiencia verte correr delante de los que te están persiguiendo o da morbo que vea, mira, esta reportera jovencita tan mona, a ver si la van a pegar o no, te das mm, cuenta de que ya no quieres participar, que no te motiva. Entonces, claro, yo estuve 20 años apasionada con el mundo del periodismo hasta que dije, ya me he desenamorado. Esto no es lo que quiero. Me han propuesto muchas veces volver, pero es que esa Esther cumplió su función gracias a esa trayectoria. Evidentemente tengo un conocimiento de los medios de comunicación que muy poca gente tiene, porque he estado en 4 canales de televisión españoles, o sea que sé la sombra y también sé la luz. Y también sé moverme muy bien delante de la cámara. Oye, ya con eso, fíjate, y me he permitido la posibilidad de meterme en hogares de mucha gente y conocer muchas historias y también, es verdad, poder denunciar cosas que luego se han podido resolver. Pero para mí lo interesante ahora no es entrevistar a los humanos, que puede ser interesante, sino mm, entrevistar a los del otro lado. Y yo estoy canalizando y me puedo tirar 40, 50 minutos máximo, bajando información, bajando información. Luego ya, o sea, como que ya me canso. O sea, para mí es cansado, porque tengo que estar en un determinado estado de concentración. O sea, para mí canalizar
realmente es cuando tu mente está en un determinado estado que permite que la información entre. Entonces va apareciendo la información y tú vas preguntando y claro, cuando tú preguntas aparece la mente racional que quiere preguntar y eso puede cortar la conexión, pero es el reto de pregunto y luego dejo que venga. No me anticipo, no controlo, no empujo. No imagino, dejo que venga. Y estar en ese momento canalizando y canalizando mucho tiempo, a mí particularmente más de 50 minutos no he podido hacerlo. Y he bajado información muy bonita, muy valiosa y que a mí me ha aportado mucho calor y que me ha dejado una sensación maravillosa. Menos una vez, y eso quiero contártelo rápido. En Sí. una ocasión, en una ocasión recuerdo que le pregunté al mundo espiritual, le pregunté al mundo espiritual, ¿cuál es el origen de la humanidad? Cuéntamelo. Y me mostró una imagen que a mí me rompió los esquemas. No, voy a contarlo bien, es que me he ido al final. Te voy a contar exactamente lo que pasó. Yo les pregunté, ¿cuál es el origen de la humanidad? Y uno de mis guías me dijo, Esther, no es el momento para mostrarte esa información. Y yo, con el piquito que tengo, pero venga, que sí, que sí, que sí. No, Esther, no es el momento, que de verdad que sí. Bueno, pues hasta 4 veces hasta que me dijeron, vale, ¿eso es lo que quieres? Esto es lo que tienes. Me mostraron una imagen que prefiero ahora mismo no compartir, que yo me sentí absolutamente descolocada. Dije, no me puedo creer que este sea el origen de la humanidad. No me lo puedo creer. Y además, yo participaba de alguna manera. Me afectó tanto que estuve 3 semanas sin conectar con el mundo espiritual. Para mí 3 semanas es una barbaridad, sin hacer rituales, intentando asumir lo que había visto. Y la lección fue muy clara. No estamos preparados para toda la información real que existe. La mente no está preparada. Entonces, cuando el mundo espiritual te diga, no es el momento, o cuando tú preguntes al mundo espiritual, oye esto, y no te responda, por algo será. Mm. Y no empujes tanto como hice yo porque te puedes dar un buen susto. Entonces yo creo que la confianza con el mundo espiritual también es, si no me lo está contando, por algo será, por algo será. Es que es más allá de nosotros, más allá de este cuerpo, de esta materia, y obviamente tienen esa integración de todo y nos quieren cuidar y quieren que Sí, vayamos también, me imagino, transitando, eh, amando el proceso, no destruyéndonos mientras vamos caminando en esto, porque el ser humano tiene eso de querer todo ya, todo inmediato. total. Sí, Eh, sí, yo. Eso sí, yo ya venga a decirme, de mostraros, quiero veros. Sí. sí, y a mí me trajiste también, cuando yo era muy pequeña, veía como lucecitas. Yo no tenía idea de lo que era eso. Es más, con 5 o 6 años le decía a mi mamá que tenía que ir al oculista, al oftalmólogo, porque algo parece en mi vista me fallaba con 5 años. Y mi mamá así como, ¿pero por qué una niña me está pidiendo eso? Y yo, es que, mamá, parece que algo me está fallando. Fui, Mm, nada, todo espectacular. Después sentía zumbidos también en el oído, y yo, eso ya fue un poco más teenagers, y también fui al doctor y le dije, parece que tengo problemas con el oído medio, porque pierdo también el equilibrio, parece que estoy quedando sorda, siempre mm, así, y de repente me dijeron, ok, ¿me puede hacer la audiometría? Todo lo que usted sepa, hágamelo, para encontrar cuál es mi defecto. ¿Sí? Y de repente me metieron, me acuerdo, como en una caseta silenciada, así muy chiquita, y me decían, tienes que ir apretando un botón cada vez que sientas un sonido. Ah, ok, ah, y yo apretaba, y de repente decía, parece que estoy mintiendo, sí, porque no sé si es verdad, pero bueno, vamos a hacer, total, el doctor dirá. Y el doctor de repente, el tecnólogo, en el fondo no era el doctor, cuando yo salgo me mira así y me dice, es que no tienes nada de sorda, no tienes ningún problema. Me dijo, ¿cómo ha estado tu emocionalidad? Y yo así mm. como, ¿por qué me está hablando así? ¿Por qué no vas y trabajas con alguien que te vea tu emocionalidad? Porque de verdad, me dijo, escuchas sonidos casi al nivel de un perro, me dijo. Wow. Tienes, tienes me dijo, y yo le dije, pero es que yo pensé que le estaba mintiendo, así como, hoy parece que eso es un sonido, y así, así. Me decía, no, tienes una
audición y me pasa que igual lo he ido bloqueando porque de repente es mucho sonido. Mm, Yo en Chile, cuando vivía allá, trabajaba en un octavo piso y de repente sentía hasta los pasos de las personas abajo. Mientras estaba atendiendo sentía los pasos, sentía los murmullos, sentía todo y de repente es como tenía que... me desconcentraba tanto sonido, pero eso me fue dando como ese empujón a todo este mundo. Y por eso me encanta entrevistar a gente que ya lleva también en la práctica, que lo toma con seriedad, porque también a mí me gusta mostrar la parte seria de esto, no eh, esa gente que de repente abusa de estas terminologías y en el fondo abusa del dolor del ser humano. Por eso también abrí mm, espacio de conectar con personas que de verdad aman lo que están haciendo, eh, quieren encontrar ese equilibrio. Por eso me gusta también y me encantó ver el título de tu método, Método Zen, que unes también estas dos áreas y me encanta que seas periodista porque está este mundo mental sí, de hechos, pero también que te abres y te expandes a este otro mundo de posibilidades y mm, tratas de llevar este equilibrio, esta balanza. Por eso para mí sí, también era muy importante poder tener este espacio contigo y poder conversar contigo, porque eso es lo que quiero desde muy pequeña, hacer que la gente ya no pelee entre la ciencia y la espiritualidad, que entiendan que son amigas, que son para ayudarse, para poder también bajar esa información y que el ser humano, a medida de que vaya estando preparado, vaya estando más maduro espiritualmente, emocionalmente, vaya abriéndose a todo eso. Por eso a mí me encanta que seas experta en inteligencia emocional, PNL, que es programación neurolingüística, hipnosis, y que involucres el mundo del chamanismo, para mí es algo maravilloso porque hace como 15 años me conecté con muchos grupos indígenas y de verdad el aprendizaje que tuve por 3 años comunicándome con ellos es pero brutal brutal. Y mm, por eso quiero que esa voz salga al mundo y que lo veamos también mucho más sencillo, más simple, más natural. Entonces me gusta mm, también cómo tú lo manifiestas, lo expresas en tus redes sociales, cómo vas también colaborando y ayudando a esa gente que vaya conectando con esa voz sagrada que de cierta manera la estoy como denominando esa intuición, esa conexión con tu campo bioenergético que te permite obviamente ir bajando sus propios códigos y canalizarte a ti mismo. Eh, Acá eso sí me entra la curiosidad de cuál es la diferencia entre canalizar y medium. a Porque ver, el, canalizar igual sí, es que conectas no, con... no es lo mismo, Pero no no es es lo lo mismo. mismo. No, porque siempre es de mi experiencia, ¿vale? Un medium se conecta con el mundo espiritual, es decir, con los espíritus, y habitualmente el medium hace una labor de voy a conectar, por ejemplo, con seres desencarnados, fallecidos, porque alguien viene y dice, mi mamá ha muerto, mi niño ha muerto, y entonces se quieren conseguir un poquito de comunicación y contacto y eso da muchísimo alivio. Entonces, habitualmente cuando tú te comunicas con los espíritus, por lo general suelen ser como muy específicos, muy concretos. Y no son seres de alta vibración, sino tienen su experiencia y vienen con sus cargas y están en su proceso. Entonces tú te comunicas con ellos y suelen lanzarte frases, imágenes, pero no es que tengas una conversación como la que estamos teniendo tú y yo, ¿vale? Ok. Porque claro, es como aprender un idioma y entonces en ese momento, ¿sabes? Tanto para ellos como para nosotros, es en ese momento pues a ver cómo hacemos para comprendernos. Cuando tú estás canalizando, desde lo que llamo yo canalizar, estás canalizando información de guías espirituales de altísima vibración, de maestros, de a lo mejor aliados espirituales, espíritus protectores, seres que han estado contigo en otras vidas, en otras dimensiones, en otros planetas, pero que tienen una información muy elevada y te están, digamos que, traspasando esa información Ujú. para ayudarte
y por lo general para que tú la compartas con otras personas. Puedes hacerlo literalmente o puedes dejarlo, de alguna forma tú puedes decirlo, ¿no? A través de palabras, aunque tú no les hagas referencia a ellos. Yo no estoy diciéndote, me han dicho literalmente esto, pero buena parte del conocimiento que tengo es porque ellos me lo han contado y porque yo lo he experimentado y lo he visto. Entonces, no es lo mismo hablar con un espíritu que canalizar a un ser de alta vibración. No llamaría canalizar cuando estás canalizando un espíritu. El canalizar es como una especie de información que baja, una conversación más fluida. El mundo espiritual, por la experiencia que he tenido yo, no existe esa fluidez. Si te das cuenta, cuando medium hacen demostraciones, cuentan, me está diciendo que tiene una camisa roja, me está diciendo que tengas cuidado, ¿sabes? Pero lanzan información específica, ¿vale? Pero es muy distinto. De hecho, fíjate, yo quería aprender a canalizar y empecé con la mediunidad. Mi objetivo, en realidad, yo entré en todo esto con muchas resistencias, muchas resistencias, con muchos miedos, porque me han pasado bastantes cositas, ¿no? Bastantes cosas que me han dado como miedo, ¿no? Pues que se te tumban en la cama, y entonces notas como el cuerpo en la cama, de repente te tosen justo a la altura de la oreja, te tocan, hay mucha actividad en tu casa, cositas que, sugestionados por las películas de terror y por la religión, el satán y el diablo y todo eso, pues como que lo llevas muy mal. Yo puse muchísimas resistencias, pero me llevan avisando desde que era pequeñita. Desde que era pequeñita me llevan avisando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a meterte en este aprendizaje, dices, vale, quiero aprender, pero ¿para qué? Yo siempre pregunto, ¿para qué quieres conectar con el mundo espiritual? Mi para qué era porque quiero ser su intermediaria, porque tengo una habilidad para comunicar, puedo explicar cosas muy complejas de forma muy sencilla. He entrevistado durante 20 años. ¿Por qué no me dejáis que os entreviste? ¿Por qué no me contáis realmente, dentro de lo que yo pueda entender desde mis limitaciones humanas, qué es lo que está pasando? Entonces, cuando yo empecé con la mediunidad y pude conectar con familiares fallecidos, claro, era fascinante, pero no podía recibir una información que yo pudiera compartir con otros humanos y les ayudara a su desarrollo personal y a mi propio desarrollo personal. Entonces dije, vale, sí, está bien saber que estáis bien, ayudar a otras personas, pero yo lo que quiero es bajar información. Y es muy distinto, es muy distinto. Y cuidado, porque es importante asistir a los espíritus que están estancados y atrapados. Es muy importante que practiquemos el psicopompo, así se llama en chamanismo. Hay personas que mueren de una forma muy violenta, muy abrupta, en grandes catástrofes, y que es importante que haya alguien, aparte de los guías y de las familiares que están ahí, para decir, hey, ven conmigo, venga, que te ayudo, vamos para el otro lado. Y el psicopompo ahí hace una labor de voluntariado muy bonita y es algo emocionante también. Yo recuerdo en una ocasión que quise asistir a espíritus que están atrapados y le dije a mi animal de poder, llévame con un espíritu que lo esté pasando mal. Y lo que me mostró, porque yo veo sobre todo bastante bien, escucho bastante bien y veo bastante bien. Ahora estoy viendo más que sentir. Antes sentía tanto que me abrumaba, porque muchas veces los espíritus cuando se comunican contigo te trasladan sus emociones. Entonces imagínate la cantidad de emociones que puedes llegar a sentir, ¿no? Y me acuerdo que como te digo, le digo a mi animal de poder, por favor, llévame para asistir a algún espíritu que necesite mi ayuda. Y veo a una mujer que está arrodillada delante de un charco, había agua ahí, y se estaba mirando. Y cuando me acerco a ella, se gira y empieza a ponerme caras, a deformarse, o sea, hizo todo lo posible para asustarme. Y realmente podía haberme asustado muchísimo, pero ya estaba entrenada en todo esto. Si no, yo no insisto. Y de hecho me recordó mucho a las películas de terror. Dije, jo, claro, es que las películas de terror sí es que tienen también su fundamento, ¿no? Y ella se deformaba la cara, ponía gestos, y yo insistí. Y estoy hablando con ella y le dije, ¿pero qué te pasa? Y al final lo que hizo fue traspasarme emociones. Y me traspasó las emociones de un momento en la que la estaban torturando y la estaban destrozando la cara. Y cuando yo sentí Wow. mínimo, mínimo esa emoción, la eché para afuera. Dije, no, porque luego la que se queda mal soy yo. Claro, tú me estás intentando mostrar esto, me hago una idea, pero no necesito vivir todo esto, porque es muy duro. Entonces estuve hablando con ella y no había manera. Vente conmigo, porque en Psicopompo lo que hacemos es
con el permiso del espíritu le llevamos a un sitio donde le van a asistir, ¿no? Y no había manera. ¿Y sabes cómo la convencí? ¿Cómo? Le dije, mira, al sitio al que vas a ir no importa el aspecto que tengas, puedes cambiar de forma las veces que quieras. Y se vino conmigo. Y cuando me la llevé a un lugar que las personas que practicamos hipopompo es un lugar seguro, antes de que vinieran los enfermeros de luz, ¿no? Los sanadores o, bueno, estos seres de blanquitos, ¿no? Llenos de Ujú. luz que llevan a los espíritus que están atrapados o que están pasándolo mal. Yo me acuerdo que la tenía ahí sentada y la miré. Todo esto evidentemente no se ve como te estoy mirando a ti. Se ve Ujú. como si fuera un sueño mucho más oscuro, ¿no? Como una sensación un poco más oscura. Y la mujer ya no tenía ningún tipo de formación y estaba así como inclinadita y se apoyó en mi hombro y dije, madre mía, y yo, si me llego a tragar, que era un ser malvado por las caras que ponía, Ujú. la hubiera dejado ahí y fíjate qué ternura. Y me despertó una ternura esa mujer y se Mm. la llevaron. Yo me acuerdo que sí que la metieron en una sala, me asomé un poco, pero por respeto no quise cotillear lo que estaban haciendo, ¿no? Pero después de esa experiencia, claro, yo cuestiono mucho cuando te encuentras con seres que tienen cierto aspecto, no siempre es lo que nos han contado, no siempre es lo que nos han contado. Y de hecho, en otra ocasión me metí adrede en un lugar donde estaban almas atrapadas y lo que pude ver también un poquito de película de terror porque tiene un aspecto, ¿sabes? Como medio lagarto, se movían ahí por unas cuevas. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No había manera de asistirlas, o sea, era como, había un cierre total y dije, a ver qué pasa si les mando amor. Y me llamó mucho la Mm. atención que yo empecé a mandarles amor y ¿sabes lo que hicieron? Se escondieron. Era como que, no. Entonces hay seres que están tan desconectados que hasta el amor les molesta. Mm. Hay seres que están tan dolidos que no quieren ayuda, te la rechazan y necesitas tiempo para acercarte. Y en realidad, como es arriba, es abajo. Esto pasa en la tierra. Mm. Esto nos pasa a los humanos. A veces quieres ayudar a otro humano y te trata mal, Sí, ¿verdad? sí. Y a veces dices, lo único que puedo hacer aquí es mandar amor Ujú. y es que parece que estás prendiendo fuego porque no lo soportan. Mm. Pero bueno, ahí estamos. Por eso también me gusta normalizar un poquito más esto. Claro que te puedo dar susto cuando no estás entrenada, pero yo es que de verdad me he encontrado tanta maravilla, tanta belleza, tanto amor. Y luego cuando he visto la falta de amor es porque había tanto dolor. ¿Qué puedo decir yo del mundo espiritual? Todo lo que me ha dado es maravilloso. Y la única persona que digamos que ha puesto las cosas difíciles he sido yo. En los momentos en los que he pedido que me dé más evidencias y me he encabezonado o me he quejado. O sea que ahora de nuevo me vuelva a pasar esto. Es decir, tu humanidad, tu ego Ujú. es el que interfiere. Y a veces me he alejado yo porque me he sentido desamparada en un momento dado. La niña pequeña ha dicho, pero ¿y esto por qué? Si esto... Y así somos. Y lo bonito es verlo y decir, vale, sí, yo formo, ayudo a las personas, pero lo primero es ver también lo que me pasa a mí, porque yo soy como tú y tú eres como yo. Que yo tengo quizá una sabiduría, una conexión X y tú también la tienes. Lo que pasa es que se te ha olvidado. Se te ha olvidado. Y dime una cosa porque me llamó la atención, me voy a aprovechar. Esto del voluntariado, ¿cómo uno puede conectar con esto? Que si hay alguien que lo está viendo ahora o lo va a ver en diferido y de repente le resuena, dice, wow, me encantaría aprender o conectar o cómo puedo ponerme al servicio de esto. Yo lo enseño, pero en el nivel más avanzado. O sea, yo no empiezo jamás por ahí. Acabo de explicar una situación en la que me he encontrado a espíritus que se formaban la cara para asustarme y que yo no les asistiera. Tú imagínate si no estás entrenada. Mm. Entonces, esa es, digamos que el nivel 3. Yo tengo un curso que se llama Alma Conectada, donde hay varios niveles. Y primero, lo fundamental, vamos a conectar con el animal de poder. Porque va a ser el que te avise si estás en el sitio adecuado o no. Después ya vamos a conectar con tu guía en forma humana. Y después ya aprendemos a hacer rituales y aprendemos a hacer psicopompo. Pero es gradual para que la persona esté más preparada. ¿Y tú puedes tener varios animales de poder? ¿O Desde mi uno experiencia principal? hay Ok. uno que es principal, pero sí que he visto más. Hay uno que es principal. Luego hay guías que van cambiando, pero hay uno, o sea, hay uno que es principal. Yo tengo varios principales, pero uno en particular que sé que es principal. Sí, esto, claro, cada uno lo enseña a su manera. Yo hablo de lo que he visto, de lo que experimento, de lo que ven mis alumnos y lo que veo en mis compañeros de chamanismo.
claro, que nos reunimos y nos vamos compartiendo cosas, chamanismo avanzado, y entonces, pues claro, te das cuenta de que coincide. Mm. Acá lo lindo de lo que estoy entendiendo con esta conversación maravillosa y que podría seguir Sí, hablando podemos estar contigo aquí. y no, O sea, tengo una sesión de media hora, si no, sí. eh, y no quiero quitarte más tiempo y honro tu tiempo, es que de verdad tu expresión, tu voz ha sido bastante sagrada en esta casi hora que Muchas llevamos gracias. conversando. Eh, Me quedo un poco con esta sensación de que también para ir conectando con mi voz sagrada y saber que no es mi ego el que me está hablando o un espíritu es cuando tengo calma en mi interior. Sí. El tema de la voz sagrada, digamos que yo lo diferencio la voz sagrada cuando tú hablas en público y te comunicas desde tu propósito, eso es voz sagrada, y te comunicas conectada con tus emociones y, bueno, ciertos aspectos que yo enseño para que la gente aprenda a hablar con seguridad, pero también con alma, ¿no? Esa es una. Hay otras voces sagradas que tienen que ver con canalizamos información y entonces estás hablando, comunicándote con voces sagradas de altísima vibración. Y luego está tu propia sabiduría interior, lo que realmente sabes, que cuando tú estás en calma, efectivamente, estás recibiendo muchísima información energética, aparte que tus ancestros, o sea, tu memoria ancestral está aquí. Incluso sin la ayuda de los aliados espirituales, tú mismo, tú misma estás recibiendo y sabes mucho. Para conectarte con esa sabiduría interior, la calma interna es fundamental. No significa que estemos todo el tiempo no. O sea, yo soy una tía que soy enérgica, que para arriba y para abajo, pero es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso, paso muchos momentos de soledad y necesito silencio y luego socializo bueno, y si me ves de vinos te partes de risa, porque yo tengo esa faceta también súper tierra, pero necesito mucho tiempo conmigo. Y más en esta etapa de la mujer, que yo estoy con la perimenopausia, donde todo te altera mucho más, ¿no? Estás conectada más con tu sabiduría, pero también estás más alterada, entonces para mí es súper importante el tema de la calma. Y, y es verdad que es curioso esto, ¿no? Porque a medida que amplías tus canales, más impacto recibes por parte del mundo externo, más te afecta lo que pasa afuera, más campo estás leyendo, más oscuridad ves en los humanos, pero también más luz, ¿bien? Y también tu sensibilidad crece, con lo cual, si tú no trabajas la calma interna, se hace un poquito complicado esto de poder canalizar, esto de poder acompañar a otras personas, como hago yo. Necesito realmente descanso para la cantidad de estímulos, de energías que siento y para toda la información que está llegando. Y yo muchas veces se lo comentaba a una amiga, digo, es que claro, conmigo es complicado. Y no significa con esto que siempre tenga la razón, que eso es una tontería, ¿no? Pero es verdad que cuando yo estoy conectada, ver tanto, por ejemplo, las parejas, te puedes imaginar lo que les puede esquiciar. Sí. Claro, o sea, para poder estar con alguien tiene que ser una persona, desde mi punto de vista, para poder estar en pareja, yo necesito una persona que primero tenga la humildad de reconocer sus errores, que sepa gestionar sus emociones y que sepa comunicarse muy bien, porque si no conmigo eso puede ser la guerra mundial. Básicamente porque las incongruencias, las manipulaciones y las coherencias o las veo en la palabra, en los actos o la energía me lo dice. Con lo cual ya estoy inquieta. No sé muy bien por qué, pero estoy inquieta. Mm. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido de mí es elegir muy bien a las personas que me rodean. Lo he aprendido a tortas, ¿eh? Voy a renunciar a lo mejor a personas que pueden tener muchas cosas bonitas, pero si no puedo comunicarme con ellas, no tienen la humildad de reconocer los errores y no saben gestionar su mundo emocional, es que es muy complicado estar con una persona como yo, porque yo soy muy amorosa, muy leal, pero muy transparente y soy canal. Entonces tú me contarás. Y Mm. lo bueno que, como he trabajado mucho mi sombra, si tú me dices las cositas bien, en el sentido de que ni me gritas ni me insultas y me dices, mira, Esther, aquí te has confundido, no tengo ningún problema en reconocerlo. Y como digo yo, me ahorro yo terapia, acabas de pillar algo que no he visto, gracias. Sí. O sea, es una fiesta. Mm. Pero claro, si te lo dicen de malas maneras, te pones a la defensiva. Pero para mí, el saber algo de mi sombra que yo no haya visto me parece una buena noticia. Entonces, no es problema hablar de mi sombra. Para mí, no es lo que me duele. Y eso nos pasa a muchas mujeres que estamos en este camino, en esta senda, que encontrar a ese masculino, los que somos heterosexuales, ¿no? A ese masculino que nos acompañe es complicado porque
el masculino, como necesita sentirse útil, en el momento en el que tú le cuestionas algo, le estás tocando la herida. En cambio, el masculino que entiende que el cuestionamiento es para la mejora de la relación, yo no te digo esto para jorobarte, te digo esto para hacerme entender y para ver si encontramos una solución. Entonces ahí será un giro maravilloso. Y luego también que las que estamos en esto, como decía al principio de esta entrevista, también tenemos que aprendernos a callar un poquito. Mm. Porque una cosa es poner límites y una cosa es alzar nuestra voz y otra cosa es cuando nos sobreexplicamos, porque la sobreexplicación lo que está mostrando es que hay una parte de nosotras que necesita justificarse y necesita ser, ay, quiéreme, acéptame. Mm. Entonces, ¿desde dónde estás comunicándote? ¿Desde dónde estás hablando? Sí, expresa, pon límites, comunica, muestra tu voz sagrada, pero ¿desde dónde estás hablando? Y ese es el reto también de muchas mujeres, ¿no? Que lideramos y que tenemos estas habilidades. Saber decir, desde aquí no voy a expresarlo, desde aquí no. Es que es maravilloso lo que nos acabas de compartir y decir porque lo he vivido y he vivido desde esa sombra de esa ansiedad de querer ser entendida. Sí. Digo por acá, Hermana, tú nos entendemos, sí, 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 sí. lo digo por acá, después lo digo por acá, por este otro, Espérate que, por espérate que si se lo digo de esta manera, y espérate que si no se. Uf, sí, y de repente me doy cuenta que enredé más y ya también estoy aceptando eso, que lo decía en uno de mis historias, porque estoy también ahí como contando y me dije, voy a expresarme no solo tan técnicamente, hace esto, háblate bonito, no sé, voy a mostrarme cómo me hablo yo, a ver si ahí también la gente en la experiencia se da demanda. Y de repente me dije, es que a veces hablo, ni yo me entiendo. Entonces, ¿cómo voy a querer que otro me entienda? Y ya está, y aceptarse, llamarse y simplificarse. Y te agradezco como estos temas tan profundos los hablas de una manera tan amorosa, tan sencilla, que siento que quienes están viendo, quienes lo van a ver en diferido, les va a llegar. Y a quien no, que siga su curso está bien, está y bien. siga y que conecte con quien tenga que conectar. Eso es Si lo ya hemos sido maravilloso. quemadas en otras vidas por hablar y por ser brujas, ¿qué más nos da unos cuantos haters, verdad? Sí, Que verdad, nos odien un poquito, así sacan un poquito de emoción, ¿no? Es verdad sí, sí. De que hay de verdad, todo. mi intención no es querer llegar a todo el mundo. Mi No, intención es mostrar algo y que le llegue a quien le tenga que llegar. Yo eso aprendo es. y yo he disfrutado un montón hoy día conversando contigo. Creo que te voy a tocar la puerta por interno porque también me hiciste recordar a una imagen que una paciente me dijo hace más de 20 años atrás, que me siguió por distintas como consultas y que ella quería, me seguía porque quería saber si era su imaginación o era de verdad. Entonces la atendí en tres lugares distintos. Y en el tercer lugar me dice, no, esto es de usted. Y yo, ¿qué? ¿Qué es de mí? Mira, hay una mujer a su lado Ah, izquierdo con un pelo canoso, blanco, y que la sigue para todas partes. Y yo así como, por eso siempre este mundo, y ahí me quedo con esas señales que de repente uno no las considera o no las internaliza, y siempre el mundo espiritual te está hablando de alguna u otra manera, haciendo presencia en tu vida, pero cada uno está preparado de recibirla cuando tenga que ser. El momento exactamente. perfecto, a la edad es perfecta, y yo ahí no sentí miedo cuando ella me lo dijo. Y me Mm, dijo, y en este minuto está al lado suyo. Y yo de repente entendí por qué sentía sensaciones y temperaturas de repente diferentes. claro. Y a lo mejor quiero volver a conectar con, ese, con esa esencia, esa vibración, Pues aquí me tienes, corazón. Yo estoy encantada. A mí, más personas, es verdad que ya te conozco la energía, ¿no? No, no cojo a todo el mundo. También te lo digo porque son formaciones Ujú. individuales. Pero sí, es una maravilla. Yo de verdad, aparte, a mí no me, o sea, yo no tengo técnica dibujando, pero sí que me gusta mucho la combinación de colores y cuando yo dibujo lo que veo, me fascina. Pero bueno, ya seguimos hablando en otro momto porque Sí, es verdad que no, tengo que entrar en sesión muchas y quiero gracias. prepararla antes un poquito. Sí, Así gracias que de nada. verdad, Esther, por tu tiempo, por
tu pasión, por tu cariño, por tu honestidad. De verdad te envío un fuerte abrazo de amor, luz y que sigas conectando con muchas almas más, porque sé que hay muchas personas que se han cruzado en tu camino y tienen esa gratitud en su interior y esa humildad y esa entrega, de verdad la quiero reconocer y agradecer. Por eso, muchas, muchas gracias por esta entrevista y en el fondo esta Sí. conversación sutil, profunda, sencilla, amorosa. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias sé que tus tiempos son limitados y por haberte Mm. entregado a esta hora y a esta conexión. Un Un beso besito. gigante, Un beso un a todo el abrazo mundo. a la Chao, chao. distancia. Gracias a todos los que Gracias. nos vieron y que nos van a ver. Un beso enorme, que estén muy bien. Cuídense un montón. Bye bye. Gracias a todos. Chao, chao.